El cielo sobre Midtown Manhattan aún estaba oscuro cuando Bradley Harlan salió del coche blanco de la empresa, del tipo que su compañía siempre enviaba para acompañarlo después de las reuniones nocturnas. Pero esa noche no había habido reunión. Llevaba la camisa arrugada, la corbata metida en el bolsillo de la chaqueta y el leve aroma del perfume de Chloe Hartman se le había pegado como el humo. No le importaba. Nunca le preocupaba que lo descubrieran. No con una esposa como Madison Clark, la tranquila y agotada enfermera de urgencias que apenas tenía tiempo para dormir, y mucho menos para preguntarle dónde pasaba las noches. Brad entró en el vestíbulo de su lujoso rascacielos, pasando por delante de los suelos de mármol sin mirar al portero. Su iPhone vibró en su bolsillo. 3 llamadas perdidas de Maddie. Sonrió. Probablemente le estaba preguntando si quería desayunar cuando terminara su turno de noche. Ella siempre lo ponía a él en primer lugar, sin importar lo cansada que estuviera. El ascensor zumbaba mientras lo llevaba hacia el ático. Brad se miró en las paredes espejadas y se alisó el cabello. Chloe se había quedado dormida sobre su pecho en el Hotel Plaza apenas unas horas antes, embriagada por los cócteles y la fantasía de que él pronto dejaría a su esposa. Él le dijo todo lo que ella quería oír. Ella tenía 26 años y era fácil de impresionar. Maddie tenía 31 años y, si era sincero, ya no era la mujer que solía perseguir sueños. Ahora perseguía facturas. Perseguía el sueño. Las puertas del ascensor se abrieron y Brad se quedó paralizado. La cinta amarilla de la policía cruzaba la entrada del ático. 2 agentes estaban de pie frente a su puerta, con sus radios chirriando suavemente. El pasillo olía a desinfectante y al aire frío de la mañana. Uno de los agentes levantó la cabeza. «Señor, no puede entrar ahí». Brad parpadeó. «Esta es mi casa. ¿Qué demonios está pasando?» El agente más mayor lo estudió. «¿Es usted Bradley Harlan?» «Sí, obviamente. Llevamos intentando localizarlo desde anoche». Cuando Brad estuvo a punto de reírse, anoche se detuvo, ocupado. El agente más joven intercambió una mirada con su compañero. «Señor Heron, su vehículo se vio involucrado en un atropello con fuga aproximadamente a las 2:14 m. Brad sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Eso es imposible». «Mi conductor». No había ningún conductor. El agente lo interrumpió. Las cámaras de tráfico lo grabaron saliendo del asiento del conductor. «Tenemos las imágenes». A Brad se le secó la boca. Su mente buscaba desesperadamente excusas, coartadas, cualquier cosa. Pero todo lo que veía era la calle oscura, el golpe seco que había ignorado. La voz aterrada de Chloe diciéndole que siguiera adelante. Estaban borrachos. No se detuvieron. Pensó que nadie lo sabría nunca. Y entonces, «¿Dónde está mi mujer?», exigió Brad. «¿Por qué no está aquí? ¿Por qué hay cinta policial en mi casa?». El oficial mayor se hizo a un lado, revelando un portapapeles con un nombre familiar. Un testigo presentó un informe. Un testigo que identificó a Bradley. Un testigo que conectó a la víctima con Maddie. Brad sintió un nudo en el estómago. Forzó sus piernas hacia adelante. «¿Qué testigo?», susurró. El oficial respondió lentamente. «Su esposa, señor Harlan». El mundo de Brad se tambaleó porque Maddie nunca debería haber sabido que él estaba allí. Madison Clark siempre había creído que el agotamiento era simplemente parte de ser enfermera, pero últimamente lo sentía como una segunda piel. Después de otro turno de 12 horas en la sala de urgencias del Manhattan General Hospital, salió al aire frío de la mañana, con las luces de la ciudad parpadeando contra el amanecer. Su bata aún olía débilmente a antiséptico y adrenalina, el aroma que se aferraba a cada emergencia por la que había luchado. Esa noche había sido especialmente dura. 3 traumatismos seguidos, un paro cardíaco y una joven que no dejaba de suplicar: «Por favor, no me dejen morir». Maddie contuvo la respiración al recordar ese momento. Había salvado a la chica, pero le había costado otra parte de sí misma. Otra hora de sueño que nunca recuperaría. Otra grieta en los cimientos de una vida que intentaba desesperadamente mantener unida. Sacó el teléfono del bolsillo mientras esperaba el autobús. 3 llamadas perdidas de Brad. Extraño. Normalmente dormía toda la noche, sobre todo cuando ella no estaba en casa.
Nunca se quedaba despierto preocupándose por ella, ni una sola vez. Mary entrecerró los ojos para mirar la pantalla, temblando mientras una brisa soplaba por la avenida. Escribió un mensaje rápido. «Voy para casa. ¿Va todo bien?» No hubo respuesta. Tenía los dedos entumecidos por el frío cuando guardó el teléfono. Quizá ya se había ido al gimnasio. Quizás se había quedado en un hotel después de una de sus reuniones nocturnas. O quizás tragó saliva. Quizás estaba con otra persona. No era paranoia, era un patrón. Durante meses había encontrado pequeñas pistas. Un recibo de restaurante olvidado en su cartera. Un aroma de perfume que no pertenecía a su ático. Un pañuelo de seda en el asiento trasero de su coche. Cuando le preguntaba, Brad siempre tenía explicaciones. Un cliente lo dejó. «Estás pensando demasiado. Estás cansada, Mary. Necesitas descansar». Lo último siempre le dolía. Él le hablaba como si el cansancio la volviera tonta, como si el problema fuera su instinto, no el comportamiento de él. Y ella se esforzaba por creerle porque se había casado con él en una época en la que él era amable, atento, agradecido, cuando creía que estaban construyendo un futuro juntos, cuando creía que tener un hijo era solo cuestión de una cita con el médico. Pero después de 2 años de intentos con tratamientos fallidos, facturas médicas abrumadoras y la creciente impaciencia de Brad, sentía que se estaba derrumbando. Llegó su autobús. Subió, se sentó cerca de la ventana y apoyó la cabeza contra el cristal. La ciudad pasaba en rayas amarillas y azules. Cerró los ojos y recordó la última conversación que había tenido con Brad ese mismo día. Él se había mostrado distante, molesto, desdeñoso. Ella le dijo que tal vez tendría que reducir los turnos de noche porque su médico le había advertido sobre los niveles de estrés. Brad apenas levantó la vista de su MacBook. «El estrés es parte de la vida, Mary. Supéralo, supéralo», como si ella no estuviera ya ahogándose. Cuando el autobús se detuvo frente a su edificio, Maddie salió y se ajustó el abrigo. El guardia del vestíbulo le dirigió un gesto de simpatía con la cabeza. A menudo la veía llegar a casa con aspecto de estar medio muerta. Ella esbozó una sonrisa forzada y se dirigió hacia el ascensor. Pero a mitad de camino, se detuvo. Había unos policías fuera de las puertas del ascensor hablando en voz baja. Sintió un nudo en el pecho. Se acercó con cautela. «Hola, vivo aquí. ¿Pasa algo?» Uno de los agentes la miró. «¿Es usted Madison Clark?» «Sí». Su expresión se suavizó de una manera que le hizo saltar el corazón a la garganta. «Señora», dijo con cautela, «es posible que necesitemos que nos acompañe». Mary se quedó paralizada. «¿Por qué?» El agente respiró lentamente. «Es sobre su marido». Su pulso se aceleró porque, en el fondo, ya sabía que ese era el momento en que todo se derrumbaría. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, revelando el reluciente pasillo de mármol que conducía al ático. Matty compartía con Brad un lugar que desde fuera parecía un sueño, pero que por dentro se sentía como una jaula. El edificio era una de esas torres de lujo de gran altura en el centro de Manhattan, de las que tienen paredes de cristal que reflejan el horizonte y pasillos perfumados con costosos difusores. Se suponía que las personas que vivían allí tenían vidas perfectas, matrimonios perfectos, hogares perfectos. Pero Matty sabía desde hacía tiempo que la perfección no era más que otra mentira. Al salir del ascensor con los agentes, su mirada se posó en los ventanales que iban del suelo al techo, cerca del final del pasillo. Las primeras luces del amanecer se extendían por la ciudad, bañando las cimas de los rascacielos con un tono dorado pálido. Debería haber sido relajante. En cambio, parecía como si la ciudad entera contuviera la respiración. «Por aquí, señora», dijo uno de los agentes, guiándola más allá de una fila de cuadros abstractos enmarcados que Brad había comprado porque todo ático necesita arte. Mary odiaba esos cuadros. Le hacían sentir que el matrimonio era caro, pero vacío. Sus manos temblaban ligeramente al acercarse a la puerta del ático. La cinta amarilla de la policía ondeaba suavemente sobre ella, en feo contraste con la elegante manilla plateada que había pulido hacía solo 2 semanas.
Tragó saliva. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué mi casa es la escena de un crimen? Los dos agentes se detuvieron. El más joven, de mirada amable y voz firme, habló primero. Señora, esta mañana temprano se ha identificado el vehículo de su marido, que abandonó el lugar de un atropello con fuga. Acudimos a la dirección vinculada a él, pero Brad no estaba allí. Maddie se detuvo. No sabía dónde había estado Brad la noche anterior. No lo sabía desde hacía meses. El agente mayor continuó. Intentamos ponernos en contacto con el señor Harlan, pero parece que no estaba en casa. Aseguramos la residencia según el procedimiento. Fue entonces cuando encontramos su número como familiar más cercano. Familiar más cercano. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Se llevó una mano al pecho e intentó respirar. Dentro del ático, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Normalmente, oía el leve zumbido del enfriador de vino de Brad o el suave susurro de las persianas automáticas ajustándose. Pero ahora, solo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cuando los agentes retiraron la cinta y le permitieron entrar, la frialdad del espacio la sobresaltó. El ático estaba impecable, como siempre, pero hoy parecía estéril, como si el mundo le hubiera quitado todo su calor. La amplia sala de estar, con sus muebles de cuero blanco y sus impresionantes vistas de Manhattan, parecía más un museo que un hogar. Sus zapatillas chirriaban suavemente sobre el mármol y el sonido resonaba en los altos techos. En una esquina se encontraba el carrito de bar que tanto le gustaba a Brad, lleno de whisky que ella nunca probaba. Frente a él, la mesa de comedor de cristal reflejaba las luces de la ciudad. Recordó las innumerables cenas que había cenado sola en esa mesa mientras Brad trabajaba hasta tarde. Había intentado con todas sus fuerzas que ese lugar se sintiera como suyo, añadiendo una planta cerca de la ventana, colgando una pequeña fotografía enmarcada de su madre, pero Brad quitó la planta porque no encajaba con la estética, y la foto acabó en un cajón. Este ático no se construyó para ella. Se construyó para quien Brad quería que el mundo pensara que era. Señora, dijo el agente en voz baja. Necesitamos preguntarle si sabe dónde estaba su marido entre la 1 y las 3 de la madrugada. Maddie abrió la boca y luego la cerró. No lo sabía. Nunca lo supo. El agente intercambió una mirada con su compañero y luego bajó la voz. Hay algo más. La víctima del atropello oculto sobrevivió, pero identificó al conductor antes de perder el conocimiento. ¿Quién? Preguntó Maddie parpadeando. ¿A quién identificó? El agente dudó. A su marido. Las paredes del ático parecieron inclinarse porque por primera vez Maddie se dio cuenta de que ese lugar no solo le estaba rompiendo el corazón, estaba a punto de revelar todos los secretos que ella había ignorado. Bradley Harlan siempre había sido el tipo de hombre que llamaba la atención incluso antes del dinero, antes del ático, antes de los trajes elegantes y el encanto cultivado. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa diseñada para desarmar y una voz lo suficientemente suave como para pasar por sincera ante el mundo. Brad era la imagen del éxito, el magnate inmobiliario que se había hecho a sí mismo y había pasado de no tener nada a ser propietario de media docena de promociones inmobiliarias en Manhattan. Pero Maddie conocía otra versión de él, una que la mayoría de la gente nunca veía. Un hombre que equiparaba la amabilidad con la debilidad. Un hombre que alzaba la voz cuando se sentía pequeño. Un hombre que necesitaba la admiración como el oxígeno y despreciaba a cualquiera que no se la proporcionara. En sus primeros años, ocultó bien ese lado, pero el éxito agudizó su arrogancia. Y cuando Mary empezó a notar los cambios, ya no eran cambios, eran revelaciones. Mientras Mary estaba en el ático tratando de estabilizar su respiración, Brad salía del ascensor del pasillo en otra planta del edificio, sin saber que su esposa estaba arriba rodeada de policías. Murmuró entre dientes, tratando de despejarse los ojos. Tenía la camisa arrugada y la mandíbula áspera por la barba incipiente. Esa mañana no parecía un director ejecutivo. Parecía un hombre que había huido demasiado lejos de sus propias consecuencias, y eso era exactamente lo que era. Brad se detuvo ante un espejo que colgaba cerca del ascensor. Se pasó la mano por el pelo
y se esbozó la misma sonrisa de confianza que utilizaba durante las entrevistas. Detrás de esa sonrisa ensayada, los recuerdos de la noche anterior parpadeaban en su mente. La risa de Chloe resonando en la suite del hotel. El sabor del whisky, el calor de sus manos deslizándose bajo su camisa. La forma en que le susurró, «Ella nunca te dejará, Brad». Las esposas así se quedan para siempre. Él lo creía. ¿Por qué no iba a creerlo? Maddie siempre le perdonaba, siempre se quedaba, siempre cedía. Era leal hasta el extremo. Y Brad confiaba en esa lealtad como la mayoría de la gente confía en la gravedad. Pero incluso la gravedad puede fallar cuando el suelo desaparece. Se dirigió hacia la escalera. No quería que el portero ni los vecinos lo vieran en ese estado. Además, le gustaba entrar en el ático por el pasillo lateral. Le daba sensación de intimidad, de control, como si el mundo no pudiera tocarlo allí. A mitad de las escaleras, el perfume de Chloe volvió a rondar por su mente. Suave, dulce, embriagador. Ella era joven, de ojos brillantes, ávida de la vida que él le prometía que podría tener. Le gustaba cómo lo miraba, le gustaba cómo lo hacía sentir poderoso. Maddie también solía mirarlo así. Antes de los turnos de noche, antes de las citas con el especialista en fertilidad, antes de que el agotamiento le marcara ojeras, se decía a sí mismo que ella había cambiado. Nunca admitió que era él quien había dejado de elegirla. En lo alto de la escalera, Brad sacó su teléfono. No había mensajes nuevos. Maddie debía de seguir en el trabajo. Bien, se daría una ducha antes de que ella llegara a casa. Fingiría que había trabajado hasta tarde. Fingiría que todo iba bien. Fingir era su mayor habilidad. Abrió la puerta de la escalera y se detuvo en seco. Dos agentes estaban frente a su ático. Por un momento contuvo la respiración. Luego la arrogancia se apoderó de él. «¿Qué pasa?», preguntó Brad mientras se acercaba, enderezándose la chaqueta. «¿Por qué están fuera de mi casa?». El agente de más edad dio un paso al frente. «Señor Harlan, le hemos estado esperando. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre un incidente ocurrido esta noche». Brad apretó la mandíbula. Debe de tratarse de un error. Pero entonces la vio. Maddie estaba dentro del ático, pálida y temblorosa, con los ojos fijos en él. En ese instante, Brad se dio cuenta de que no era un error. Era una consecuencia. Y la expresión del rostro de Maddie le dijo que, fuera lo que hubiera hecho la noche anterior, esta vez ella no iba a salvarlo. El agente se apartó lo justo para que Brad pudiera entrar en el ático. Y de repente, el aire del interior se volvió pesado, más denso que la tensión que ya oprimía el pecho de Maddie. Ella estaba de pie cerca de la isla de la cocina, con los dedos agarrados al borde como si necesitara el mármol para mantenerse en pie. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, agudo como el cristal. Brad esbozó una sonrisa forzada, del tipo que utilizaba en las galas de negocios cuando fingía que le importaba algo. «Maddie, ¿por qué está aquí la policía? ¿Qué está pasando?». Su voz tenía ese tono familiar, tranquilo, seguro, manipulador, el tono que usaba cuando necesitaba controlar. Maddie tragó saliva, con la voz temblorosa. Dijeron, «Tu coche, nuestro coche, estuvo involucrado en un atropello con fuga». Brad se burló. «Eso es ridículo. Alguien debe de haberlo robado». «Brad», intervino el agente mayor. «Las cámaras de tráfico grabaron la matrícula y te grabaron saliendo por el lado del conductor. Las imágenes son claras». Brad apretó la mandíbula y miró rápidamente a los agentes y a Maddie, como si estuviera calculando cuánto encanto necesitaba para salir de esta. Quizás estaba aparcado ilegalmente. Quizás hay una confusión. Maddie negó con la cabeza. También dijeron que la víctima te identificó. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado, más oscuro. Brad se tensó. ¿La víctima? Sí, respondió el agente. Estuvo consciente un momento antes de desmayarse. Dio su nombre. El corazón de Maddie latía con fuerza mientras se acercaba. «Brad, ¿estuvo bebiendo anoche?». No respondió. ¿Estaba conduciendo? Su silencio fue suficiente. Uno de los agentes carraspeó. «Señora Clark,
Necesitaremos su declaración más tarde, pero por ahora necesitamos que el señor Harlan nos acompañe para interrogarlo. La expresión de Brad se tornó en pánico. Dio un paso adelante con las manos ligeramente levantadas. Esperen, tengo derechos. No iré a ningún lado hasta que llame a mi abogado. Tendrá esa oportunidad en la comisaría. No. Brad se volvió hacia Maddie con la voz tensa como una trampa. Maddie, dígales que estaba conmigo. Diga que estaba en casa. No lo hagas, susurró ella con una palabra que era un temblor de incredulidad y desamor. No me metas en esto. Ya lo he hecho, dijo Brad con rostro endurecido. ¿Así que te vas a quedar ahí parada? ¿Crees que soy el villano? ¿Crees que soy capaz de hacer esto? Brad, dijo ella en voz baja, ya no lo creo, lo sé. Los agentes se acercaron. Brad retrocedió, alzando la voz. No pueden arrestarme sin más. No saben quién soy. Tengo una reputación. Esa palabra, reputación, golpeó a Maddie como una bofetada, porque todo lo que le importaba a Brad se reducía a eso. No las personas, ni las consecuencias, ni ella. La reputación. El agente de más edad dio un paso adelante. Bradley Harlan queda detenido para ser interrogado en relación con un incidente de atropello y fuga según el Código Penal de Nueva York. No, ladró Brad, agarrando a Maddie por la muñeca. De repente ella se sobresaltó por la fuerza. Díselo, Maddie. Si me quieres, díselo. Uno de los agentes se interpuso inmediatamente entre ellos. Señor, suéltela. Pero Brad no lo hizo. Apretó más fuerte, con la ira reflejada en su rostro. No me vas a hacer esto. Eres mi mujer. No vas a dejar que me lleven. Entonces Maddie lo miró, con lágrimas en los ojos. No porque tuviera miedo por sí misma, sino porque por fin vio la verdad. Él no estaba desesperado. No estaba confundido. Era culpable. El agente apartó a Brad. Brad tropezó, gritándoles insultos a Maddie, a toda la situación. Su voz resonó en el ático, que antes era un símbolo de poder y ahora era una cámara vacía, revelando cada grieta en su fachada. Mientras lo escoltaban fuera, Brad se giró hacia ella por última vez. Esto no ha terminado, Maddie. Te arrepentirás. Te arrepentirás de todo. Las puertas del ascensor se cerraron de golpe y en el silencio ensordecedor que siguió, las rodillas de Maddie se doblaron. Se hundió en el frío suelo de mármol, con la respiración entrecortada y las lágrimas resbalando por sus mejillas. No porque Brad se hubiera ido, sino porque, en lo más profundo de su ser, sabía que la noche aún no había terminado. Algo peor se avecinaba y ella podía sentir cómo se acercaba. El silencio tras el arresto de Brad no le parecía tranquilidad. Le parecía la calma antes de la tormenta. Maddie permaneció en el suelo de mármol más tiempo del que se dio cuenta, con las palmas de las manos apoyadas en la fría superficie y las lágrimas cayendo lentamente, aturdidas. El ático que la rodeaba, que antes era un monumento al ego de Brad, le parecía cavernoso, resonando con cada respiración que tomaba. Se secó la cara, se puso de pie con las piernas temblorosas y se dirigió hacia las ventanas del salón. La ciudad se extendía bajo ella. Taxis amarillos serpenteando por el tráfico matutino, vapor saliendo de las rejillas del metro, el horizonte perforando el pálido amanecer. Nueva York parecía viva, indiferente, implacable. Su vida, sin embargo, pendía de un solo hilo deshilachado. Su teléfono vibró. Esperaba que fuera Jordan, que siempre la llamaba después de los turnos largos, pero en la pantalla apareció Oficina Administrativa del Hospital General de Manhattan. Se le hizo un nudo en el estómago. Respondió rápidamente. «Hola, soy Madison Clark». «Maddie, soy Linda», dijo la tensa voz de su supervisora. «Necesitamos que vengas hoy». Maddie parpadeó. ¿Ocurre algo? Una pausa. Demasiado larga. Maddie, es sobre la víctima del atropello. Su corazón dio un vuelco. Dicen que ha sobrevivido, ¿verdad? Está en estado crítico. Ha entrado en parada 2 veces desde que lo trajeron, dijo Linda en voz baja. Está luchando, pero no estamos seguros de que lo consiga. Maddie cerró los ojos, con un nudo de angustia en el estómago. ¿Sabes quién es?
Un paciente al que hemos tratado antes, sin hogar. A veces dormía fuera de la entrada de urgencias. Tú le has dado mantas. La voz de Linda se quebró ligeramente. Maddie preguntó por ti antes de desmayarse la última vez. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo recordaba tranquilo, educado, agradecido por cualquier gesto de amabilidad. Una vez le había dado su bagel extra durante un turno de noche. Él le había dicho que le recordaba a su hija, y Brad lo había golpeado, lo había dejado en la calle y se había marchado. Sus rodillas amenazaron con ceder de nuevo. Linda, ¿dijo algo más? ¿Se identificó? Sí, susurró Linda. Lo hizo. Una ola de frío la invadió. Dijo el nombre de tu marido, Maddie. El mundo dio vueltas. Se agarró al mostrador para mantener el equilibrio. Iré al hospital. Maddie, también debes saber otra cosa, añadió Linda con cautela. Hay periodistas fuera. Saben tu nombre. Alguien filtró la conexión. Hay periodistas fuera. Saben tu nombre. Alguien filtró la conexión. Maddie se quedó paralizada. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Es un rumor. Nadie cree que lo hayas hecho. Un profundo suspiro. Pero la empresa de Brad es muy conocida. Esto ya se está convirtiendo en un escándalo. Quizás sea mejor que entres por la puerta trasera. Su voz sonaba débil. De acuerdo, gracias. Colgó y se llevó las manos a la cara. Periodistas, escándalo. Su nombre arrastrado ante la opinión pública por algo que no había hecho, algo de lo que ni siquiera sabía nada. Brad siempre había jurado que su mundo nunca se mezclaría con el de ella, pero ahora se derrumbaba sobre ella como un edificio en ruinas. El pánico le oprimía el pecho. Caminó hacia el dormitorio y abrió los cajones en busca de ropa limpia. Pero incluso eso le parecía mal. La habitación olía ligeramente a la colonia de Brad, y la visión de la cama sin hacer le revolvió el estómago. Cogió un jersey, unos vaqueros y sus zapatos de hospital. Mientras se cambiaba, las lágrimas volvieron a brotar, no ruidosas, sino silenciosas, desesperadas, traicionadas. Todo se desmoronaba, su matrimonio, su seguridad, su carrera, su anonimato. Cogió su abrigo y se dirigió a la puerta, y su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. Deberías haberle dicho a la policía que él estaba contigo. Las mujeres como tú no sobreviven a escándalos como este. A Maddie se le heló la sangre. Chloe. Tenía que ser Chloe. Sus dedos temblaban alrededor del teléfono mientras se alejaba de la puerta. Esto ya no era solo una pesadilla legal. Alguien la estaba vigilando. Alguien la estaba amenazando. Alguien quería que se callara, y en lo más profundo de su pecho se instaló una escalofriante certeza. Brad no era su único problema. La entrada trasera del hospital solía estar tranquila. La utilizaban principalmente el personal que salía a comer o los paramédicos que evitaban la multitud. Pero hoy, cuando Mary salió del taxi y se acercó a la puerta, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido de la ciudad. Se mantuvo la capucha puesta para evitar las cámaras, aunque eso no sirvió de mucho. Incluso desde la distancia vio a los periodistas agolpados en la calle. Micrófonos levantados, lentes apuntando como armas. Madison Clark, ¿es cierto que su marido huyó del lugar? ¿Lo protegió de la policía? ¿Va a solicitar el divorcio? Sus voces destrozaron la mañana como cristales rotos. Maddie mantuvo la cabeza gacha, ignorándolos mientras se colaba dentro. La puerta metálica se cerró detrás de ella, pero la pregunta seguía resonando en su mente. Dentro del pasillo del personal, soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Una enfermera que pasaba por allí le dirigió una mirada comprensiva. «Ánimo, Maddie», le susurró. «Ojalá fuera tan fácil». Se apresuró hacia la UCI, donde Linda le había dicho que estaban tratando a la víctima del atropello, George, el tranquilo vagabundo al que había ayudado antes. Todo en su interior se sentía tenso. No estaba preparada para esto, pero le debía su presencia. Él había recordado su nombre a pesar del dolor y el shock. Eso significaba algo. Cuando llegó a las puertas de la UCI, Jordan Pierce salió de una habitación de pacientes.
Su bata estaba salpicada de antiséptico y su expresión denotaba agotamiento. Cuando sus ojos se posaron en Maddie, la preocupación se apoderó de su rostro. Madison, dijo en voz baja, acercándose. Iba a llamarte, dijo ella con la respiración entrecortada. ¿Sigue vivo? Jordan dudó lo suficiente como para confirmar su peor temor. Está conectado a un respirador artificial. Estamos haciendo todo lo posible. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Bajó la cabeza y las lágrimas le picaron en los ojos. Debería haber llegado antes, susurró. No, dijo Jordan con firmeza, colocando una mano suave sobre su hombro. No es culpa tuya. Pero la culpa la envolvió de todos modos. Si hubiera sabido dónde estaba Brad, si hubiera sabido lo que le estaba haciendo, tal vez podría haberlo detenido. Tal vez George no estaría luchando por su vida. Entonces la voz de Jordan se suavizó aún más. Maddie, hay algo más. Ella levantó la vista, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué? Antes de perder el conocimiento en urgencias, George dijo que había visto claramente la cara del conductor y que éste no estaba solo. Maddie parpadeó. ¿No estaba solo? Jordan asintió. Dijo que había una mujer en el asiento del copiloto. Se le encogió el corazón. Chloe tenía que ser ella. Chloe había estado allí, lo había visto todo, no lo había detenido, y había amenazado a Maddie cuando ésta no mintió a la policía. Pero Jordan no había terminado. También dijo algo más. Continuó en voz baja. Algo sobre que la mujer le gritaba al conductor que siguiera adelante, que le decía que siguiera conduciendo. Un escalofrío recorrió la espalda de Maddie. Chloe no solo había estado presente. Ella instó a Brad a huir. Jordan se acercó. Maddie, ambos son responsables. No solo Brad. Su respiración temblaba. La policía no lo sabe. Todavía no, dijo Jordan con cautela. Pero los resultados de su análisis de sangre llegarán. Y hemos conseguido las imágenes de las cámaras de tráfico. Tienes que saber que esto no va a quedar en nada. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Casi no quería mirar, pero lo hizo. ¿Crees que Brad es malo? No tienes ni idea de con quién estás tratando. Le temblaban las manos. Jordan vio cómo cambiaba su expresión. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Mary tragó saliva. Alguien, alguien me está amenazando. ¿Quién? Preguntó él con brusquedad. Ella lo miró, con una voz que era apenas un susurro. Creo que Chloe me está vigilando. Creo que lo sabe todo y que no ha terminado. Jordan apretó la mandíbula. Entonces no irás a ningún sitio sola. Y en ese momento, Maddie se dio cuenta de que el escándalo de Brad no era el verdadero peligro. El verdadero peligro era la mujer que no tenía nada que perder y todas las razones para silenciarla. El pasillo de la UCI parecía más frío ahora, como si las propias paredes pudieran sentir el peligro que se cernía sobre Maddie. Intentó concentrarse en respirar con calma, pero el pecho le seguía oprimiéndole y los pensamientos se le agolpaban en la cabeza con el peso de todo lo que acababa de descubrir. Brad había mentido. Chloe había estado en el coche. George estaba luchando por su vida. Y alguien, casi con toda seguridad Chloe, la estaba amenazando. La voz de Jordan interrumpió sus pensamientos en espiral. Ven conmigo, dijo con suavidad, a algún lugar donde podamos hablar. La llevó a una pequeña sala de conferencias cerca de la UCI. Las persianas estaban medio bajadas, dejando que finas rayas de luz matinal cayeran sobre la mesa. Maddie se hundió en una silla, con las manos temblorosas en el regazo. Jordan cerró la puerta y luego tiró de la silla junto a ella. Estás en peligro, dijo con franqueza pero sin crueldad. Y, ¿te des cuenta o no? Llevas en peligro más tiempo que desde anoche. Maddie lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él dudó, visiblemente, eligiendo sus palabras. Sabes, nunca quise interferir en tu matrimonio, comenzó. Pero Maddie, la gente habla, especialmente en un lugar como este, dijo ella con la respiración entrecortada. ¿La gente habla de qué? Jordan la miró con preocupación. De Brad, de cómo te trata, de las discusiones que ha tenido en público con los inversores, de los acuerdos que ha forzado utilizando métodos cuestionables. Se le revolvió el estómago. Jordan continuó.
Y esto es importante. Chloe Hartman no empezó como la amante de Brad y Wade. Maddie parpadeó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Empezó como su responsabilidad. Las palabras flotaban pesadamente en el aire. Jordan se inclinó hacia adelante. Hace meses, Brad y Chloe fueron vistos en la inauguración de una propiedad en el centro de la ciudad, mucho antes de que ella se uniera a su empresa. Alguien informó de un altercado entre ellos. Brad lo descartó como un malentendido, pero se detuvo. Algunos empleados pensaban que Chloe estaba involucrada en algo más que relaciones públicas. El pulso de Maddie se aceleró. Eso significaba que Jordan había exhalado, lo que significaba que Brad podría haber estado involucrado en un fraude financiero y que Chloe podría haber sido la persona que utilizó para obtener información. Maddie lo miró, atónita. Al principio la utilizó, dijo Jordan, pero en algún momento el poder cambió de manos. Chloe obtuvo influencia y Brad se desesperó. Su respiración temblaba. ¿Influencia cómo? Jordan abrió una carpeta que había sobre la mesa, algo que debía de haber cogido de la sala de enfermeras. Dentro había un resumen anónimo del informe policial. George dijo en voz baja, no es una víctima cualquiera. El corazón de Maddie se detuvo, continuó Jordan. George solía hacer pequeños trabajos en algunas de las obras de Brad, sobre todo barrer y mover suministros, solo para ganar lo suficiente para comer. Hace unos meses, fue testigo de una acalorada discusión entre Brad y un contratista. El tipo de discusión en la que Brad podría haber amenazado a alguien. Maddie se tapó la boca y George se lo contó a alguien, añadió Jordan. Le dijo a un trabajador social que Brad le había asustado porque había visto algo que no debía ver. Le daba vueltas la cabeza. ¿Entonces estás diciendo que el atropello y fuga no fue un accidente? Jordan no respondió inmediatamente. No tenía por qué hacerlo. Maddie sintió que la habitación se cerraba sobre ella, que se le cerraba la garganta. No, Brad no lo haría. No podía hacerlo. Jordan la miró con una dulzura desgarradora. Maddie, el hombre con el que te casaste no es el hombre que está ahora mismo en esa comisaría. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Todo lo que creía saber, todas las excusas que había dado a Brad, se desmoronaban. Entonces, la expresión de Jordan cambió. Una seriedad más oscura se apoderó de él. Y hay más. Chloe ha estado amenazando al menos a otras 2 mujeres relacionadas con Brad. Él no es el único al que está tratando de silenciar. La voz de Maddie se quebró. ¿Por qué yo? Jordan no apartó la mirada, porque eres la única persona a la que no puede controlar y la única que puede destruir todo lo que ella ha construido con él. ¿Era su teléfono el que volvía a vibrar? Otro mensaje. Esta vez, ¿crees que Brad es tu mayor problema? Te lo advertí. Deja de hablar o me aseguraré de que nunca vuelvas a hacerlo. Jordan vio que se le ponía pálida la cara y le quitó el teléfono con delicadeza de la mano. Maddie, dijo con voz baja y firme, no estás lidiando con una amante. Levantó los ojos hacia ella. Estás lidiando con alguien peligroso. Y, por primera vez, Maddie se dio cuenta de que no estaba atrapada entre Brad y un escándalo. Estaba atrapada entre Brad y una mujer que no tenía nada que perder. Maddie se quedó paralizada en la sala de conferencias, con el resplandor del amenazante mensaje aún presente en su mente como una quemadura. Las paredes le parecían demasiado cercanas, el aire demasiado enrarecido. Había sobrevivido a innumerables emergencias en urgencias, heridas de bala, ataques cardíacos, accidentes de coche, pero nada la había aterrorizado tanto como esto. No por el peligro en sí, sino porque el peligro era personal, calculado. La estaba observando. Jordan dejó su teléfono con cuidado sobre la mesa. No estás a salvo, Maddie, dijo en voz baja. Chloe no solo está reaccionando emocionalmente, está cubriendo sus huellas. Maddie se abrazó a sí misma. ¿Pero por qué involucrarme a mí? Nunca me enfrenté a ella, nunca la amenacé. Jordan dudó. No tienes por qué hacerlo. Ella te ve como el obstáculo que se interpone entre ella y los bienes de Brad, su reputación, su poder. Si Brad cae solo, ella lo pierde todo. Pero si consigue que parezca que estás histérica, inestable o que eres cómplice, tendrá ventaja.
Un escalofrío recorrió a Maddie. Está intentando tenderme una trampa o acabar contigo. Jordan dijo. En cualquier caso, esto se está agravando. Antes de que Maddie pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Linda entró, con el rostro marcado por la preocupación. Maddie, cariño, susurró. Tienes que ver esto. Le mostró una tableta. En la pantalla aparecía un titular de última hora de un importante medio de comunicación de Nueva York. El director ejecutivo Bradley Harlan, detenido por atropello y fuga. Las fuentes afirman que el testimonio de su esposa podría sellar su destino. Debajo, una línea más pequeña. Una fuente anónima sugiere que la esposa podría haber sabido del delito de su marido. El corazón de Maddie se hundió. Están intentando involucrarme en esto, susurró. Me le están pintando como parte de ello. Linda asintió con severidad. Alguien lo filtró. Y no lo filtraron para ayudarte. Jordan apretó la mandíbula. Chloe. La mente de Maddie se aceleró. Se imaginó a Chloe sentada en algún lugar, con aire de suficiencia, tecleando mentiras con sus dedos perfectamente cuidados. Brad, por su parte, probablemente estaba inventando su propia versión de los hechos, porque cuando se veía acorralado, siempre echaba la culpa a otra persona. Y Maddie había sido su chivo expiatorio favorito durante años. Linda le puso una mano reconfortante en el hombro. La prensa está esperando fuera de todas las salidas. Te llevaremos por los túneles del personal y te llevaremos al ala de los trabajadores sociales. Allí hay menos ojos y menos Strongwell. Pero Maddie negó lentamente con la cabeza. No, necesito verlo. Jordan abrió mucho los ojos. Maddie, ¿por qué? Porque si está hablando con la policía, podría estar usando mi nombre. Podría estar mintiendo. Su voz temblaba. Y necesito oírlo de él antes de que sus mentiras se conviertan en realidad. Jordan se puso de pie. Entonces iré contigo. No, dijo ella con suavidad. Necesito que hable. No lo hará si tú estás allí. A regañadientes dio un paso atrás, pero la preocupación se reflejó en su rostro. Si dice algo amenazante, sal inmediatamente. Lo haré. Linda la condujo a través de una serie de pasillos traseros, pasando por almacenes, salas de descanso y un armario de ropa blanca que olía a lejía, hasta que llegaron a las salas de entrevistas seguras del hospital. Un agente de policía esperaba afuera. Está dentro, dijo el agente. Ha pedido hablar contigo. Por supuesto que sí. Maddie respiró hondo y se preparó. Luego abrió la puerta. Brad estaba sentado en una mesa metálica, esposado, con los ojos desorbitados por la desesperación. Cuando la vio, se inclinó hacia adelante. Maddie, susurró. Gracias a Dios, tienes que ayudarme. Ella se quedó quieta, con los brazos cruzados. Brad tragó saliva. Mira, los policías están confundidos. Están diciendo cosas que no son ciertas, y ese vagabundo se equivoca. No vio nada. La voz de Maddie era firme. Brad, para. Su expresión pasó del pánico a la irritación. Solo necesito que les digas que yo no conducía. Tú puedes salvarme. ¿Salvarte? Repitió ella en voz baja. Sí. Se inclinó hacia ella. Estamos juntos en esto. No, dijo ella con voz quebrada. No es así. Su mandíbula se endureció. Si no me ayudas, todo saldrá a la luz. Todo. Los tratos, el dinero, las peleas. Te verás envuelta en ello, Maddie. Parecerá que lo sabías desde el principio. Se le cortó la respiración. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad, espetó él. Ella lo miró fijamente. Lo miró de verdad y vio la verdad. Brad no tenía miedo de arruinar la vida de alguien. Tenía miedo de perder la suya. Y luego añadió, en voz baja, ¿crees que yo soy tu problema? A quien debes temer es a Chloe. A Maddie se le heló la sangre. ¿Por qué? Susurró. Tom House. Que susurró. Brad se recostó, con los ojos oscuros y derrotados. Porque ella tiene pruebas de todo y no tiene miedo de usarlas. Y en ese momento, Maddie se dio cuenta de que Brad no la estaba advirtiendo. Estaba aterrorizado por la mujer que había dejado entrar en su vida. Una mujer ahora mucho más peligrosa que él. Maddie se quedó paralizada en la sala de entrevistas.
Las últimas palabras de Brad resonaban en su cabeza como disparos. Ella tiene pruebas de todo. ¿Pruebas de qué? ¿Qué había hecho Brad que fuera tan catastrófico como para temer a la mujer con la que había traicionado a Maddie? Brad la miró con ojos frenéticos, respirando con dificultad como si se estuviera ahogando y ella fuera su último salvavidas. Maddie, escúchame, suplicó. Chloe no es quien crees que es. Ha estado recopilando cosas, documentos, mensajes. Tiene grabaciones de conversaciones que yo nunca consentí. Dice que las hará públicas si la dejo. Maddie sintió un dolor punzante en el estómago. ¿Grabaciones de qué? Brad dudó. Sus ojos se posaron en los agentes que estaban al otro lado del cristal. No puedo decirlo aquí. La cobardía de esa frase era ensordecedora. Me estás pidiendo que te proteja, susurró Maddie. ¿De las consecuencias que tú mismo has creado? Apretó los puños. Te estoy pidiendo que te protejas a ti misma. Si ella lo divulga todo, tu nombre quedará mancillado junto al mío. Los inversores saben que me ayudaste al principio. Firmaste documentos, Maddie. Te encargaste del papeleo cuando yo estaba empezando. Ella podría tergiversarlo y hacerte parecer cómplice. Su corazón latía con fuerza. Años atrás, antes de que el matrimonio se deteriorara, Brad le había rogado que le ayudara con las tareas administrativas de su primer proyecto de desarrollo. En aquel momento, ella había sido ingenua, creyendo que estaba apoyando a su marido. Él le había asegurado que era sencillo, legal e inofensivo. ¿Y si no lo era? ¿Qué me hiciste firmar, Brad?, susurró ella. Él cerró los ojos. Al principio no era ilegal, pero luego Chloe descubrió cosas. Empezó a utilizarlas. Dijo que me hundiría si alguna vez la traicionaba. Maddie lo miró fijamente, con el horror invadiéndole cada hueso. Brad no era el cerebro, era un títere, y Chloe movía los hilos. Antes de que Maddie pudiera responder, la puerta se abrió y el agente entró. Se acabó el tiempo. Brad se abalanzó hacia adelante. Maddie, no te vayas. Ella irá a por ti. Si George sobrevive, si habla, te hundirá junto conmigo. Eso fue todo. El momento en que el miedo de Maddie se convirtió en ira, se enderezó y se alejó de Brad. No, Brad, ella no me hundirá porque, a diferencia de ti, yo no infringí la ley. No mentí. No he hecho daño a nadie. Él golpeó la mesa con las manos esposadas. No lo entiendes. Ella lo miró de verdad y finalmente vio en qué se había convertido. Desesperado, imprudente, adicto al poder, aterrorizado por perder todo lo que había construido mediante el engaño. Lo entiendo perfectamente, dijo ella. La dejaste entrar y ahora es tu dueña. El agente la acompañó fuera, pero el último grito de Brad la siguió por el pasillo. Maddie, si viene a por mí, también vendrá a por ti. Salió al pasillo, con las piernas temblorosas. Jordan la esperaba justo fuera, con los brazos cruzados y la preocupación reflejada en su rostro. Has tardado más de lo que esperaba, dijo con voz tensa. ¿Estás bien? No, susurró Maddie. Jordan, Brad no conducía solo. Chloe le empujó a huir, y ella tiene pruebas, documentos, grabaciones, cosas que Brad me hizo firmar hace años. Lo tiene todo. La expresión de Jordan se ensombreció. Entonces es hora de dejar de reaccionar y empezar a protegerse. Ella tragó saliva. ¿Cómo? Él metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB. Hace unas semanas ocurrió algo extraño. Uno de los informáticos del hospital detectó una llamada que Brad hizo a Chloe desde un número restringido. Accidentalmente se desvió a través de la red del hospital. Me preguntó qué hacer con ella. Le dije que la guardara. A Maddie se le cortó la respiración. Jordan, ¿qué hay en ella? Sus ojos se encontraron con los de ella. Una grabación de Chloe amenazando con delatar a Brad a menos que le pagara. Y otra de Brad admitiendo que falsificó documentos utilizando tu nombre. Se le encogió el corazón. Se sintió mareada. Usaron mi firma. Jordan asintió lentamente. Pero ahora tú también tienes algo. Algo que demuestra que eras un peón, no un socio. Maddie miró fijamente la memoria USB, que temblaba entre sus manos. Esto ya no era solo un escándalo. Era una guerra, y acababan de entregarle la primera arma.
Pero entonces Jordan bajó la voz. Maddie, Chloe no se quedará quieta cuando se dé cuenta de que Brad ha hablado. Ten cuidado. Es peligrosa. Maddie exhaló temblorosamente y cerró los dedos alrededor del USB. Lo sé, susurró, porque la verdadera lucha ni siquiera había comenzado. Maddie siguió a Jordan por el pasillo, con el USB aún agarrado en su mano temblorosa. Cada paso le parecía como si se adentrara más en una pesadilla en la que no recordaba haber entrado. El ajetreo del hospital continuaba a su alrededor. Las enfermeras daban órdenes, las camillas pasaban rodando, las máquinas pitaban. Pero para Maddie, todo sonaba lejano, amortiguado, ahogado por el estruendo que crecía en su pecho. Jordan la guió hasta una pequeña oficina cerca del ala administrativa. Cerró la puerta con suavidad y luego se volvió hacia ella con esa calma firme de médico que ella siempre había admirado. Siéntate, le dijo en voz baja. Ella se dejó caer en la silla. Sus dedos seguían agarrados al USB como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Jordan se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Maddie, estás temblando. Ella soltó una risa entrecortada. Claro que estoy temblando. Han arrestado a mi marido. Mi nombre sale en las noticias. Chloe me está amenazando y ahora hay pruebas. Brad utilizó mi firma para cualquier asunto ilegal que estuviera ocultando. Jordan frunció el ceño. Superaremos esto. No estás sola. Si tú ganas, Tom, yo también. La forma en que lo dijo tocó algo muy profundo en ella. Hacía mucho tiempo que nadie se había puesto a su lado sin condiciones. Brad nunca lo había hecho. Chloe, desde luego, nunca lo haría. Pero Jordan siempre había sido constante, presente, discretamente protector, incluso cuando ella no se daba cuenta de que necesitaba protección. Lo primero que haremos, continuó Jordan, es contactar con alguien que pueda ayudarte legalmente. La voz de Maddie era débil. Un abogado, uno bueno, alguien que sepa cómo tratar con gente como Brad y mujeres como Chloe. Puedo conseguir amigos de 17. Puedo soportar una D. Sacó su teléfono y escribió rápidamente. Voy a llamar a Evelyn Brooks. Maddie parpadeó. Evelyn, el consejo del hospital. Jordan asintió. Salvaste a su marido el año pasado. Ella no lo ha olvidado. Minutos más tarde, se abrió la puerta de la oficina y entró Evelyn Brooks, elegante, serena y con mirada aguda. Una mujer que se movía como si viera a través de las mentiras antes de que se dijeran. Madison la saludó cálidamente, aunque la preocupación ensombrecía su expresión. Jordan me ha contado lo suficiente como para saber que estás en problemas. Siéntate derecha, querida. Cuando el mundo viene a por ti, la postura es importante. Una sonrisa temblorosa se dibujó en los labios de Maddie. Evelyn siempre tenía esa inesperada mezcla de severidad y calidez maternal. Evelyn tomó el USB de su mano y lo levantó. ¿Es esto lo que creo que es? Sí, dijo Jordan. El audio de Chloe chantajeando a Brad y Brad admitiendo que falsificó documentos utilizando el nombre de Maddie. Los ojos de Evelyn se agudizaron. Entonces, querida, tienes influencia. Maddie negó con la cabeza. No quiero influencia, quiero la verdad. Tendrás ambas cosas. Evelyn respondió con brusquedad. Pero tienes que entender algo. El comportamiento de Chloe, los mensajes, las amenazas, la presión, todo sugiere que está escalando. Las personas como ella no amenazan a menos que tengan miedo. Y el miedo hace que las personas inestables sean peligrosas. Maddie tragó saliva. Ya me siento como si me estuvieran persiguiendo. Así es, dijo Evelyn con franqueza. Brad y Chloe construyeron un mundo de mentiras. En el momento en que se resquebrajó, ambos buscaron a alguien a quien culpar. Y el objetivo más fácil es el que tiene la voz más tranquila. Maddie apartó la mirada, con lágrimas ardientes en los ojos. Yo no pedí nada de esto. Evelyn se suavizó. Nadie pide que le traicionen, pero algunos sobrevivimos más fuertes. Se sentó frente a Maddie y abrió su ordenador portátil. Voy a presentar inmediatamente los documentos que te separan legalmente de los bienes de Brad y te protegen de cualquier acusación. También entregaré el USB a la policía en el momento oportuno para lograr el máximo impacto. Maddie parpadeó. El máximo impacto. Evelyn sonrió levemente.
Brad y Chloe querían una guerra. Olvidaron que tú tienes un ejército. La mano de Jordan acarició suavemente el hombro de Maddie. Ya no luchas sola. Maddie inhaló temblorosamente. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió algo titilar dentro de ella. No era miedo, ni impotencia, era algo más fuerte. Esperanza. Evelyn se puso de pie. Pero Madison, debes estar preparada. Cuando se vea acorralada, Chloe no se detendrá. Intentará arruinarte antes de que tú puedas arruinarla a ella. Maddie miró a Evelyn a los ojos. Ya no le tengo miedo. Evelyn asintió con aprobación. Bien, porque el siguiente movimiento es suyo. En ese momento, el teléfono de Maddie volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. Se le cortó la respiración al leerlo. ¿Crees que los abogados te salvarán? ¡Qué lindo! Desaparecerás antes de que puedan siquiera intentarlo. Jordan vio que se le ponía pálida la cara. ¿Qué pasa? Maddie levantó la vista, con una voz que era apenas un susurro. Sabe que no estoy sola, y aún así viene. 1. Fin de la cita. Y en ese momento, Maddie se dio cuenta de que la verdadera batalla ya no era legal. Era de supervivencia. Las luces de la oficina de Evevich zumbaban débilmente sobre su cabeza, mientras Maddie miraba fijamente el amenazador mensaje que brillaba en la pantalla de su teléfono. Su corazón latía con fuerza, como un tambor de alarma. ¿Cómo sabía Chloe que estaba con un abogado? ¿Cómo sabía que Maddie no estaba sola? Jordan se inclinó hacia ella con la preocupación grabada en su rostro. Maddie, esto no es normal. De alguna manera te está rastreando. Importancia, lo mejor y dólares. Los dedos de Evelyn se detuvieron sobre el teclado de su portátil. Dame el teléfono. Matty se lo entregó con manos temblorosas. Evelyn le dio la vuelta al dispositivo con cuidado, inspeccionando la carcasa, luego la cámara y luego los puertos. Está limpio, dijo Evelyn. No hay rastreadores evidentes, pero las amenazas no provienen de conjeturas. Chloe sabe dónde estás y cómo, susurró Maddie. Evelyn levantó la vista bruscamente. ¿Brad conectó alguna vez tu teléfono a alguno de los servidores de su empresa o tuvo acceso a tus copias de seguridad en la nube? Matty sintió como una lenta y nauseabunda revelación se retorcía en sus entrañas. Sí, dijo que era más fácil sincronizar nuestros horarios cuando él estaba de viaje. Jordan maldijo entre dientes. Ella está dentro de tus datos. Evelyn asintió con severidad. Probablemente tiene acceso a tu ubicación y Brad probablemente nunca le revocó sus privilegios una vez que entró en su vida. Maddie tragó saliva, así que me está vigilando. Cada movimiento que hago. Evelyn se puso de pie con determinación. Entonces, el primer paso es cortarle el paso. Dame 5 minutos. Salió al pasillo con el teléfono ya marcando un número. Maddie la vio marcharse y luego se llevó las rodillas al pecho, sintiendo cómo el peso del miedo volvía a oprimirla. Jordan acercó su silla. Estás a salvo con nosotros. No me siento a salvo, murmuró Maddie. Chloe lo tiene todo. Mis datos, mi nombre, los secretos de mi marido. No tiene miedo de usar nada de eso. Dan Dingers, de Cominicil. La mano de Jordan se cernió cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sujetarla. Maddie, escúchame. Está actuando como alguien que pierde el control, no como alguien que lo gana. Maddie negó con la cabeza. Siente que está en todas partes. La voz de Jordan se suavizó. Y eso es exactamente lo que hace la gente cuando está desesperada. Intentan parecer más importantes de lo que son. Antes de que Maddie pudiera responder, Evelyn irrumpió de nuevo en la habitación, con la mirada aguda. He desactivado tu teléfono de forma remota a través del operador, dijo. Servicios de localización bloqueados, el acceso a la nube revocado. Chloe ya no puede rastrearte. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de Maddie, gracias. Pero Evelyn añadió, eso no impedirá que ella vaya a más. La gente como ella no se rinde. Atacan como si las palabras los invocaran. El teléfono de Jordan vibró. Echó un vistazo a la pantalla y su expresión se ensombreció al instante. ¿Qué pasa?, preguntó Maddie. Jordan dudó. No te va a gustar. Giró la pantalla hacia ella.
Un titular publicado segundos antes en una importante página web de cotilleos. La enfermera de urgencias Madison Clark, investigada por su posible participación en el atropello y fuga de su marido. A Maddie se le hizo un nudo en el estómago. No, 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 eso no es cierto. Ni siquiera me han interrogado. Jordan negó con la cabeza. Es una trampa. Chloe lo filtró. Evelyn cerró de golpe su portátil. Nos vamos ya. Madison, no puedes quedarte en el hospital. No puedes ir a casa. Y no puedes irte sola. Maddie la miró fijamente. ¿Y a dónde se supone que voy? Con alguien que pueda protegerte, dijo Evelyn. Alguien que no le tenga miedo a Brad ni a Chloe. Jordan lo entendió al instante. Samuel Grant. Maddie parpadeó. ¿Por qué él? Evelyn se puso el abrigo. Porque Brad le hizo daño una vez. Y los hombres como Grant no olvidan las deudas ni las traiciones. Jordan se levantó y puso una mano en la espalda de Maddie para darle ánimos. Grant te debe más de lo que imaginas, y no es de los que dejan que un depredador quede libre. Pero Maddie dudó. ¿Y si Chloe me encuentra allí? Los ojos de Evelyn brillaron. Que lo intente. Grant tiene una seguridad que hace que el servicio secreto parezca descuidado. Jordan levantó suavemente a Maddie. Vamos, te llevaré con él. Mientras se dirigían hacia la puerta, el teléfono de Maddie, ahora inerte, vibró por última vez gracias a una red fantasma perdida. Un último mensaje apareció en la pantalla oscurecida justo antes de que la operadora lo apagara por completo. Huir no te salvará. Siempre termino lo que empiezo. Diva tomando nota. Maddie sintió un terror helado recorrer su espina dorsal, pero se enderezó y respiró hondo. Por primera vez, no huía sola. Y por fin, estaba lista para defenderse. El trayecto hasta la finca de Samuel Grant le pareció irreal, como si Maddie hubiera salido de su propia vida y entrado en la de otra persona. Las ventanas tintadas del coche de Jordan difuminaban las calles de Manhattan hasta convertirlas en rayas grises y doradas. Se abrazó a sí misma con fuerza, tratando de detener el temblor, pero el miedo se había instalado profundamente en sus huesos. Jordan conducía con la mandíbula apretada y los ojos fijos en todos los espejos. Nadie lo seguía, pero él lo comprobaba constantemente. «Estás a salvo», murmuró sin mirarla. Ella asintió, aunque no lo sentía así. «Chloe no se detendrá. No dejará pasar esto». «No», admitió Jordan. «No lo hará». Su voz se suavizó, pero Grant sabrá cómo manejarla. Archiva. La ciudad se fue despoblando a medida que llegaban a las afueras, donde los cuidados jardines sustituían a las abarrotadas aceras. La finca de Grant se alzaba tras unas altas verjas de hierro vigiladas por cámaras de seguridad y un equipo uniformado que se movía con precisión militar. Las puertas se abrieron antes incluso de que se detuvieran. Jordan miró a Maddie. Evelyn debía de haber llamado antes. Condujeron por un sinuoso camino de piedra hasta que apareció una moderna mansión de cristal y madera, enmarcada por altos pinos. No parecía riqueza. Parecía poder revestido de seda. Cuando el coche se detuvo, se abrió la puerta principal y Samuel Grant salió. Era mayor, tenía el pelo plateado y caminaba con paso mesurado, pero no había nada frágil en él. Su presencia tenía peso, del tipo que acallaba discusiones y acababa con carreras. Cuando sus ojos se posaron en Maddie, un destello de preocupación suavizó su severa expresión. «Madison Clark», dijo, acercándose, «parece que has pasado por un infierno». Ella soltó un suspiro tembloroso. ¿Cuál es una forma de decirlo? Jordan la ayudó a salir del coche. Grant le tendió una mano firme y cálida. «Entra. Hablaremos donde nadie pueda molestarnos». Dentro, la casa estaba en silencio. Ventanas de suelo a techo con vistas a un lago en calma, iluminación suave, suelos de roble pulido. Una llama ardía lentamente en la chimenea a pesar del clima templado. Grant les indicó que se sentaran. Tan pronto como Maddie se acomodó en el sofá de cuero, él se dejó caer en una silla frente a ella. «Me enteré de lo que pasó», dijo. «El arresto de Brad, la filtración a los medios, las amenazas de Chloe Hartman». Su mirada se agudizó. «Y he oído que te tiene en el punto de mira». Maddie tragó saliva. «¿Por qué yo?» «Porque eres lo único que ella no puede predecir», respondió Grant con sencillez.
Eres honesta. Y Brad hizo una pausa. Brad te teme más a ti que a ella, porque conoces al hombre que solía ser. A ella le picaron los ojos. El hombre que solía ser ya no existe. No, asintió Grant. Ya no existe. Jordan se inclinó hacia adelante. Necesitamos protección para Maddie, no solo legal, sino física. Chloe está escalando. Grant asintió una vez. Hecho. Chasqueó los dedos. Una mujer alta con ropa táctica negra apareció casi al instante. Esta es Marissa, dijo Grant, antigua agente del servicio secreto. Será tu guardaespaldas personal hasta que esto termine. Maddie parpadeó incrédula. No lo necesito. Sí, dijo Grant con firmeza. ¿Lo necesitas? Marissa inclinó la cabeza. No me separaré de ti a menos que me lo pidas. Y nadie se acercará a menos de 3 metros de ti sin que yo lo sepa. De repente, Maddie exhaló temblorosamente. Gracias. Grant se levantó, se acercó al carrito de la barra y le sirvió un vaso de agua. Ahora cuéntame todo. Maddie lo contó todo. Brad, Chloe, el atropello, los mensajes, las grabaciones. Jordan añadió detalles cuando fue necesario. Grant escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminaron, dejó el vaso con un clic decidido. Chloe Hartman es un problema mayor que Brad, dijo. Brad es egoísta, pero Chloe es estratégica. Si no progresas, Maddie se estremeció. Dijo que siempre termina lo que empieza. Grant entrecerró los ojos, y eso es precisamente lo que la hace peligrosa. Pero ha cometido errores. Jordan frunció el ceño. ¿Qué errores? Grant se inclinó ligeramente. Ella cree que el miedo silenciará a Maddie. No se da cuenta de que el miedo ya se ha convertido en determinación. Maddie parpadeó. ¿Determinación? Grant asintió. Porque ahora que te has levantado, ella está expuesta. Antes de que Maddie pudiera responder, la voz de Marissa irrumpió bruscamente desde la entrada. Señor Grant, tenemos un problema. Grant se volvió. ¿Qué pasa? Marissa levantó una tableta con una transmisión en vivo de las cámaras de seguridad. Un coche se había detenido al borde de la carretera privada de Grant. El motor en marcha, las luces apagadas, nadie salió. A Maddie se le cortó la respiración. Jordan se inclinó sobre la tableta. ¿Es eso? Marissa respondió antes de que él pudiera terminar. Sí, dijo con severidad. La matrícula coincide con el vehículo de Chloe Hartman. A Maddie se le heló la sangre. Chloe la había encontrado. Durante un largo momento, nadie respiró. La imagen de la tableta de Marissa mostraba el coche parado al borde de la entrada privada de Grant, inmóvil, depredador, como un lobo vigilando la puerta de un redil. Maddie sintió un frío escalofrío de miedo atravesándole el pecho. ¿Estás segura de que es ella? Susurró. Marissa amplió la imagen, resaltando el contorno. La misma matrícula, la misma marca, la misma abolladura en el parachoques del incidente del aparcamiento del mes pasado. Es ella, juró Jordan entre dientes. Grant se enderezó, con el rostro tenso como una piedra tallada. Nos está poniendo a prueba, dijo, para ver si puede desconcertar a Madison. Bueno, está funcionando, susurró Maddie, con las manos temblorosas. Marissa le puso una mano firme en el hombro. No te asustes, no se acercará a ti. Las puertas están cerradas. Vigilamos cada centímetro de la propiedad. Si se sale de esa carretera, la esposaremos antes de que toque el césped. Pero Chloe no iba a salir del coche. Quería que la vieran. Jordan dio un paso adelante, con la ira brillando en sus ojos, normalmente tranquilos. Es lo suficientemente atrevida como para aparecer aquí, en la propiedad de Grant. Grant exhaló lentamente. La audacia suele ser una máscara para la desesperación, pero no nos arriesgamos. Caminó hacia el panel de la pared y pulsó un botón. Las luces de la finca se encendieron, iluminando el camino de entrada como si fuera un escenario. Las cámaras de seguridad se reiniciaron, ajustando los ángulos para obtener la máxima cobertura. El coche de Chloe se veía más claramente. Seguía sin moverse. Maddie, dijo Grant con calma. Ven aquí. Ella dudó, pero lo siguió hasta la ventana que daba a la larga carretera privada.
Desde ese punto, el coche era una pequeña forma oscura bajo los árboles, pero sin duda estaba allí, con el motor en marcha, esperando. Grant cruzó los brazos. Déjame decirte algo sobre las personas que amenazan a otras. Cuando les iluminas, suelen dispersarse. Pero Chloe no se dispersaba. No se movía en absoluto. ¿Qué quiere?, susurró Maddie. Jordan se colocó a su lado. Control, miedo, reacción, dijo Evelyn desde la puerta, que acababa de llegar después de que Grant la llamara. Está intentando provocar a Maddie para que se ponga en contacto con ella. Eso le daría a Chloe una razón para volver a dar vueltas a la historia. Maddie sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacemos? Evelyn se acercó, con sus tacones resonando contra el suelo de madera. Le damos silencio. Eso es lo que más odian las personas inestables. Grant asintió con la cabeza hacia Marissa. Coge un equipo. Acércate lentamente. Si sale, deténla. Si se marcha en coche, síguela desde la distancia. Marissa asintió una vez y desapareció por el pasillo. Maddie observó la pantalla mientras dos guardias se acercaban al vehículo. Sus linternas creaban halos de luz rebotantes. Uno de ellos golpeó la ventana. No hubo respuesta. El guardia volvió a golpear, más fuerte. Todavía nada. El segundo guardia se acercó, miró dentro y se quedó rígido. ¿Qué está pasando?, Matty susurró, con la voz quebrada. La voz de Marissa crepitó a través de la transmisión de audio de la tableta. Señor, el vehículo está vacío. ¿Vacío? Maddie sintió que la habitación se inclinaba. Eso es imposible, murmuró Jordan. Lo vimos entrar. Grant entrecerró los ojos. Revisad el perímetro. Podría estar a pie. Los guardias se dispersaron por el recinto. Las linternas barrían los árboles y los caminos. Nada. Evelyn se llevó una mano a la frente. Te está provocando. Quiere que tengas miedo. Quiere desequilibrarte. Amanecía. De repente, el teléfono de Maddie, ahora sustituido por un dispositivo temporal, vibró sobre la mesa. Lo miró con temor. Jordan se movió para cogerlo, pero Maddie se le adelantó y lo levantó con mano temblorosa. Número desconocido. Un mensaje nuevo. No estás tan a salvo como él cree. Maddie contuvo el aliento. Está cerca. Está observando. Jordan se acercó. La encontraremos. No dejes que gane. Grant cogió el teléfono con delicadeza de manos de Maddie y estudió el mensaje. No es el miedo el que habla, dijo con calma. Es arrogancia. Se está descuidando. Las amenazas se vuelven descuidadas cuando la gente pierde el control. Pero ella está aquí, susurró Maddie. En algún lugar. Antes de que nadie pudiera responder, Marissa irrumpió en la habitación con tono severo. Encontramos huellas, dijo. Huellas frescas que conducen al lago. El pulso de Maddie se aceleró, añadió Marissa. Y algo más, dijo mientras abría la mano. Dentro había un único objeto. Un pintalabios, de color carmesí intenso, del mismo tono que llevaba Chloe la noche que Brad la llevó a la gala. Maddie se quedó sin aliento. Chloe había estado en la propiedad, lo suficientemente cerca como para dejar tarjetas de visita, lo suficientemente cerca como para observar, y el mensaje era inequívoco. Chloe no estaba huyendo, estaba cazando. En el momento en que Marissa dejó caer el pintalabios carmesí en la mano de Grant, toda la habitación se enfrió. Maddie se quedó mirando el pequeño tubo, con la respiración entrecortada. No era solo un mensaje, era una promesa, una advertencia, una declaración de que Chloe Hartman ya no se escondía en las sombras, caminaba abiertamente, con confianza, desafiándolos a que la detuvieran. Grant apretó la mandíbula. Marissa, duplica el perímetro. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Sí, señor. Desapareció como el humo. Jordan se volvió hacia Maddie con voz urgente. Está escalando. Esto ya no es solo intimidación. Quiere una confrontación. Maddie tragó saliva. ¿Pero por qué yo? ¿Qué gana persiguiéndome en persona? Evelyn respondió antes de que Jordan pudiera hacerlo. Porque el imperio de Chloe se basa en los secretos que Brad le reveló. Si Brad pierde el control, ella también lo pierde. Y tú, Maddie, eres la variable que ella no puede controlar.
La única mujer que podría destruir todo lo que ella ha construido con tanto esfuerzo. Maddie se llevó las manos a los ojos. Yo no he pedido nada de esto. Nadie pide ser el objetivo de una mujer desesperada, dijo Evelyn con suavidad. Pero respondemos, contraatacamos. Fin de la cita. Ellos sirven más. Grant carraspeó. Y esta noche, cambiamos las reglas del juego. Todos lo miraron. Grant se acercó al centro de la habitación con una postura imponente. He pasado décadas lidiando con mentirosos y chantajistas y serpientes corporativas. Chloe Hartman cree que ella inventó la manipulación. Aún no ha conocido el verdadero poder. Jordan frunció el ceño. ¿Qué estás planeando? Grant asintió con la cabeza hacia la mesa. Usaremos sus propias tácticas en su contra. Pero primero, Madison tiene que ver algo. Adoit cogió un mando a distancia y pulsó un botón. Un gran monitor bajó del techo. Las imágenes de seguridad mostraban una visión nocturna granulada de los terrenos de Grant. Al principio no se veía nada, pero luego apareció movimiento. Una figura delgada se movía rápidamente entre los árboles y se detenía para mirar atrás. Incluso en las sombras, el lenguaje corporal era inconfundible. Seguro, maníaco, desquiciado. La figura se agachó cerca del lago, colocó algo junto al agua y luego desapareció de nuevo en la oscuridad. Maddie se estremeció. Es ella. Grant detuvo el video. Es inestable, impulsiva y peligrosa, lo que significa que cometerá errores y nosotros aprovecharemos cada uno de ellos. Se acercó a Maddie. Pero tú eres la clave. Maddie parpadeó. ¿Yo? Sí. La voz de Grant se suavizó, aunque sus ojos seguían siendo penetrantes. Chloe quiere que te pongas nerviosa. Quiere que te aterrorices. Pero si no reaccionas, no como ella espera, le quitarás su poder. Jordan tocó suavemente el hombro de Maddie. Puedes hacerlo. Pero Maddie negó con la cabeza. No soy intrépida. Apenas puedo mantener la compostura. La expresión de Grant no cambió. Entonces déjame enseñarte una verdad, Madison. El valor no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Maddie tragó saliva. Algo cálido brilló en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Evelyn abrió su maletín y dejó unos documentos sobre la mesa. Los presentaremos al amanecer. Romperán legalmente toda conexión entre tú y Brad. Chloe perderá su influencia. Si no lo has hecho 47, si quieres construir como uno de vosotros no lo ha hecho, añadió Jordan. Y una vez que eso suceda, las declaraciones de Brad implicarán a Chloe. Estará acorralada. Grant asintió. Esta noche mantendremos a Maddie a salvo. Mañana le quitaremos todo a Chloe. Antes de que Maddie pudiera responder, la alarma de seguridad sonó suavemente, un tono de alerta. No es una emergencia. Marissa entró corriendo. Ha desaparecido del perímetro, pero hemos encontrado otra cosa en el lago. Dejó el objeto sobre la mesa. Un trozo de papel empapado por los bordes, escrito a mano. Jordan lo cogió con cuidado y lo leyó en voz alta. Puedes esconderte detrás de hombres poderosos todo lo que quieras, pero al amanecer estarás sola. Maddie sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero la ira se alzaba detrás de él. Había pasado años encogida para mantener la paz en su matrimonio, cediendo a los caprichos de Brad, bajando la voz para no provocarlo. Pero Chloe, la estaba empujando a un lugar más allá del miedo, un lugar en el que Maddie no tenía más remedio que luchar. Levantó la barbilla. Ya he dejado de huir. Grant esbozó una rara sonrisa de aprobación. Bien, porque ella no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Jordan asintió con firmeza. Al amanecer, ella ya no será la cazadora. Maddie respiró hondo y por primera vez lo creyó. El amanecer se deslizó lentamente sobre el lago, bañando la finca de los Grant con un pálido tono dorado. Maddie se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la primera luz se reflejaba en el agua. No había dormido. No con Chloe ahí fuera, en algún lugar. No con Brad desmoronándose en la comisaría. No con toda su vida girando en torno a un agujero que ella nunca había creado. Pero algo dentro de ella había cambiado.
El miedo ya no la paralizaba, la impulsaba. Jordan entró en silencio, con 2 tazas de café. «No has dormido», dijo en voz baja. «No he podido», admitió Maddie. Él le entregó una taza, el calor calmó sus dedos temblorosos. «Hoy es el día en que todo empieza a cambiar. Si sabes que no hay nada». Maddie dio un sorbo lento. «Estoy lista para que cambie». Jordan estudió su rostro durante un momento. «Eres más fuerte de lo que crees». Antes de que ella pudiera responder, se oyeron pasos que se acercaban. Grant entró en la habitación, ya vestido y concentrado. «Evelyn está preparando los documentos mientras hablamos», dijo. «Una vez que se presenten, el equipo legal de Brad no podrá arrastrarte tu nombre a su lío. Chloe perderá su influencia». Maddie exhaló temblorosamente. «¿Y si intenta algo antes de eso?» La expresión de Grant se endureció. «Entonces enfrentará las consecuencias». No era una amenaza, era una promesa. Marisa entró a continuación con una tableta en la mano. «Obtuvimos imágenes satelitales de anoche. Chloe estuvo estacionada en la carretera durante 27 minutos. El tiempo suficiente para hacer contacto, pero no tanto como para ser imprudente. Lo que significa que es calculadora», dijo Grant. «No del todo», añadió Marisa, deslizando el dedo por la pantalla. «Mira esto, tengo el tiempo en cosas». Apareció una imagen fija ampliada. Chloe estaba agachada cerca del lago, colocando algo en la orilla. «¿Qué es eso?», susurró Maddie. Marisa lo amplió. Una pulsera de oro, la que Brad le regaló a Maddie en su segundo aniversario. A Maddie se le cortó la respiración. «Eso estaba en mi cajón de las joyas. ¿Cómo lo ha conseguido?» Grant entrecerró los ojos. «Porque ha estado en tu casa antes». Jordan apretó la mandíbula. «Lleva acosándola más tiempo del que pensábamos». Maddie sintió que le invadía un mareo. La idea de que Chloe entrara en su espacio personal, tocara sus cosas y planeara quién sabe qué le ponía los pelos de punta. Marisa continuó. «Dejó la pulsera junto al lago como mensaje. Quiere que Maddie sepa que puede localizarla en cualquier parte». Maddie cerró los ojos. «¿Por qué está tan obsesionada conmigo?» Evelyn apareció en la puerta con una carpeta llena de documentos. «Porque eres la única variable que no puede manipular». Controlaba a Brad. Controlaba la información. Controlaba la percepción pública. Pero tú, Evelyn, la señalaste con la carpeta. Tú frustraste su plan en el momento en que te negaste a mentir. Grant se sentó frente a Maddie. Y ahora ella se está desmoronando. Eso la hace peligrosa, pero también descuidada. Evelyn abrió la carpeta y le entregó un documento a Maddie. «Esta es la petición para separar legalmente tus finanzas, activos y pasivos de los de Brad. Una vez presentada, nada de lo que él falsificó usando tu firma podrá recaer sobre ti». Porque las manos de Maddie temblaban mientras lo sostenía. «Esto me protege completamente». «Sí», dijo Evelyn, «y una vez que la policía reciba la memoria USB, las amenazas de Chloe se convertirán en pruebas contra ella, no en una ventaja sobre ti». Jordan tocó suavemente el hombro de Maddie. «Estás haciendo lo correcto». Maddie tragó saliva y luego asintió con la cabeza. «¿Dónde firmo?» Evelyn le entregó un bolígrafo Montblanc. Maddie presionó la punta sobre el papel, pero antes de que pudiera firmar, un fuerte timbre resonó en la finca. Todos se quedaron paralizados. Marisa miró la tableta. Abrió mucho los ojos. «¡Ha vuelto!», dijo Marisa. «El coche acaba de regresar a la carretera». Grant se puso de pie al instante. «¿A qué distancia?» «Lo suficientemente cerca como para que no le importe que la vean», respondió Marisa. «Quiere llamar la atención». Evelyn se acercó a Maddie. «Ignórala. Firma los papeles». Maddie respiró hondo y estabilizó su mano temblorosa. Afuera, el motor de Chloe rugía como una advertencia. Adentro, Maddie firmó con su nombre. La línea de tinta se sintió como una navaja que cortaba años de miedo. Cuando terminó, Evelyn cerró el expediente con firmeza. «Ya está hecho. Ya estás libre de Brad». Jordan sonrió con orgullo. «Ahora te protegeremos de Chloe». Pero la voz de Marisa rompió el alivio momentáneo. «Ha salido del coche». El pulso de Maddie se disparó. «Está caminando hacia la puerta». Marisa continuó. Grant dio un paso adelante.
Activa el cierre de emergencia. Marissa asintió y habló por la radio, pero luego se detuvo. Señor, lleva algo en la mano. Maddie contuvo el aliento. ¿Qué? Marissa amplió la imagen. Un teléfono, un video reproduciéndose. La voz de Marissa se apagó. Señor, es Maddie. Maddie retrocedió tambaleándose. ¿Qué? Grant entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de video? Jordan miró la pantalla y se quedó paralizado. Es Maddie, dijo, pero no es la Maddie real. Evelyn se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. Dios mío, es un deepfake. A Maddie se le paró el corazón. Chloe había creado un video falso de ella y ahora iba a publicarlo. Durante unos angustiosos segundos, la sala quedó en silencio. Tan silenciosa que Maddie podía oír el eco de los latidos de su corazón en los oídos. Un deepfake, una versión falsa de ella. Solo la idea le hizo flaquear las rodillas. Jordan la sujetó con una mano en la espalda. No te asustes, aún no sabemos qué hay en el video, pero Maddie ya se sentía mal. Chloe lo ha hecho todo. Esto, esto podría destruirme. Grant se acercó al monitor de seguridad con la mandíbula apretada. Marissa puso la transmisión en la pantalla grande. Sí, señor. Un momento después, el monitor del salón cobró vida. La imagen se acercó a Chloe, de pie junto a la verja de hierro, con el pelo revuelto, los ojos brillantes y el teléfono en alto. Parecía desquiciada, triunfante, como una villana a punto de alcanzar la victoria. Marissa conectó el audio. La voz de Chloe, escalofriantemente tranquila, resonó en la habitación. Como Madison quiere hacerse la víctima, dijo Chloe a la cámara. Creo que el mundo merece ver quién es realmente. Fin de la cita. Fin de la cita. Soy Stroh-Sibyllin número Susan. Todo el cuerpo de Maddie se tensó. No lo reproduzcas, susurró. Grant negó con la cabeza. Necesitamos saberlo. Chloe tocó la pantalla de su teléfono y lo levantó. El video comenzó a reproducirse, aunque ya no era Chloe quien hablaba. Era Maddie, o más bien, una versión digitalmente distorsionada de ella. La falsa Maddie parecía borracha, arrastrando las palabras, sentada en la parte trasera de un coche. La falsa Maddie se rió y dijo, Brad le pegó. ¿Y qué? De todos modos, nadie le creerá a un vagabundo. Maddie jadeó, cubriéndose la boca con la mano. No, esa no soy yo. Nunca he dicho eso. Nunca lo haría. Jordan se acercó, con voz firme pero feroz. Lo sabemos, Maddie. Ese video no es real. El rostro de Evelyn se endureció con furia. Esto es un delito. Difamación con deepfakes, conspiración, acoso. En la pantalla, Chloe ladeó la cabeza como si admirara su propia obra. Veamos qué piensa el público cuando suba esto. Adiós, cariño. El vídeo terminó. Chloe bajó el teléfono y sonrió a la cámara como un gato que se ha comido algo sagrado. Marissa maldijo entre dientes. ¿Va a publicarlo? Grant no pestañeó. No si nos adelantamos a ella. Maddie lo miró, con la respiración entrecortada. ¿Qué quieres decir? Grant se volvió hacia Evelyn. Llama al fiscal del distrito. Diles que tenemos pruebas de intento de extorsión, medios digitales falsificados y acoso. Luego llama a la unidad cibernética de la policía de Nueva York. Evelyn asintió y marcó inmediatamente. Grant miró entonces a Marissa. Reúne un equipo fuera de esas puertas. Chloe Hartman no sale de esa carretera. Marissa desapareció con eficiencia militar. Jordan tomó las manos de Maddie y las suyas. Mírame. Ese video no te destruirá. Demostraremos que es falso. Pero, ¿y si lo sube antes de que nadie pueda detenerla? Susurró Maddie. ¿Y si el mundo se lo cree? Ya me ahogan los rumores. Jordan la miró fijamente. Yo te creo. Evelyn te cree. Grant te cree. Y pronto la ley también te creerá. Maddie intentó respirar. Intentó mantener la calma, pero el pánico luchaba con la humillación al ver su propio rostro. Su voz se transformó en algo cruel y despiadado. Era una violación como nunca había imaginado. Evelyn bajó el teléfono. El fiscal del distrito está enviando investigadores. Lo están acelerando todo. Y el equipo cibernético dice que, una vez que tengamos el dispositivo de Chloe,
Podrán rastrear el generador de deepfakes. Bien, dijo Grant, porque algo me dice que no creó solo uno. Maddie sintió un vuelco en el estómago. Hay más. Jordan le apretó las manos. No te des vueltas. Estamos aquí. Pero antes de que la tranquilidad pudiera asentarse, la voz de Marissa crepitó por el altavoz de seguridad. Señor Grant, actualización. Chloe intentó escalar la verja. La sangre de Maddie se heló. ¿Qué ha pasado?, preguntó Grant. La hemos detenido, respondió Marissa. Está gritando tu nombre, Madison, repitiendo la misma frase. Entra. Maddie cerró los ojos y se preparó. ¿Qué frase? Marissa respondió sin rodeos. Si yo caigo, ella viene conmigo. Maddie sintió que la habitación se inclinaba de nuevo. Evelyn susurró. Ya está. Está entrando en espiral. Este es el momento en el que comete su mayor error. Jordan asintió con severidad. Y el momento en que acabemos con esto, Grant se acercó a Maddie. Su voz era tranquila, pero llena de firmeza. Madison, la marea acaba de cambiar. Maddie tragó saliva con dificultad, sintiendo también el cambio en su interior. El miedo seguía ahí, pero algo más fuerte estaba surgiendo porque Chloe no esperaba que Maddie se defendiera. Y Maddie ya había dejado de tener miedo. El pulso de Maddie retumbaba en sus oídos mientras la voz de Marissa resonaba a través del altavoz. Chloe finalmente había cruzado la línea, escalando puertas, agitando falsificaciones, gritando amenazas. La máscara había desaparecido. La chica de relaciones públicas pulida que Brad solía exhibir en los eventos se había evaporado, dejando atrás algo salvaje, errático y aterradoramente decidido. Grant se ajustó los gemelos con precisión, pero detrás de su apariencia tranquila se gestaba una tormenta. Llévala adentro, le dijo a Marissa. Aquí no, llévala al anexo de seguridad. Sí, señor. Jordan se volvió hacia Maddie. No tienes por qué verla. Pero Maddie negó con la cabeza. Sí, necesito entender por qué está haciendo esto. ¿Por qué yo? Evelyn dio un paso adelante, con voz baja y firme. No le debes nada, pero si quieres cerrar este capítulo, estaré a tu lado. Grant asintió. Yo también. Fin de la cita. Minutos más tarde, Marissa regresó. Está inmovilizada. Sigue gritando, pero está contenida. Contenida. La sola palabra alivió parte de la tensión que oprimía el pecho de Maddie. Grant hizo un gesto. Acabemos con esto. Siguieron a Marissa por un largo pasillo hasta el anexo, un ala de seguridad privada situada debajo de la finca. Las cámaras se alineaban en el techo y las paredes de la sala de detención eran de cristal reforzado. Dentro, Chloe Hartman estaba sentada esposada a una silla metálica, con el rímel corriéndole por las mejillas y el pelo enredado. Su teléfono estaba sobre la mesa, sin batería. No se parecía en nada a la mujer serena que solía aferrarse al brazo de Brad. Parecía una tormenta a punto de estallar. En cuanto vio a Maddie, se abalanzó hacia adelante, haciendo sonar violentamente las cadenas. Tú, siseó Chloe, tú lo has arruinado todo. Maddie se tensó, pero permaneció de pie. Jordan se acercó para protegerla, pero Maddie levantó una mano. No, déjale hablar. Chloe soltó una risa aguda y entrecortada. Claro que ibas a aparecer, la perfecta Madison, la dulce Madison, pobre enfermera con sus ojos tristes y su patético matrimonio. Maddie se obligó a mantener la voz firme. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué?, espetó Chloe. Porque no debías existir. Brad me lo prometió todo. Dinero, poder, la empresa, el futuro. Dijo que no eras nada, una esposa cansada que desaparecería en silencio. Matty tragó saliva. No te hice nada. Exacto, escupió Chloe. No luchaste, no discutiste, ni siquiera me odiaste. Su voz se quebró, y él seguía mirándote como si fueras un obstáculo. La expresión de Grant se ensombreció. Así que creaste falsificaciones, la amenazaste, intentaste destruir su carrera. Los ojos de Chloe se clavaron en él. No lo entiendes. Brad me mintió, me utilizó y... Señaló a Maddie con la mano temblorosa y esposada. Ella tenía lo único que yo nunca pude conseguir de él. La voz de Maddie se suavizó. ¿Qué cosa? Los labios de Chloe temblaron.
Su culpa. La habitación quedó en silencio. Nunca se preocupó por mí, susurró Chloe. Ni una sola vez, pero temía lo que tú sabías. Temía que lo dejaras. Temía que dijeras la verdad. Maddie no se lo esperaba. Esperaba odio, celos, rabia, pero no esto. Una confesión herida de alguien que había construido toda su identidad sobre un poder prestado. Chloe volvió a reír. Hueca. Así que decidí que si él caía, tú ibas con él. No vas a salir impune. Evelyn dio un paso adelante, con voz gélida. Creaste una profunda falsedad sobre una mujer inocente. Traspasaste los límites. Amenazaste, acosaste, manipulaste una investigación policial. La sonrisa de Chloe se torció. Intenta demostrarlo. Con mucho gusto, respondió Evelyn. Marissa abrió un archivo y pulsó un botón en un pequeño dispositivo. La pantalla montada en la pared parpadeó y reprodujo el audio del propio teléfono de Chloe, grabado cuando escaló la verja. Su propia voz llenó la habitación. Si yo caigo, ella vendrá conmigo. La destruiré. Lo juro. Chloe se quedó paralizada, con el rostro descolorido. Grant habló con calma. Nuestra seguridad capturó cada palabra. La policía ya está en camino. No, susurró Chloe, con el pánico inundando su expresión. No, no puedes. Maddie se acercó al cristal, no con triunfalismo, sino con determinación. Intentaste arruinar mi vida, dijo en voz baja, pero solo te destruiste a ti misma. Chloe negó con la cabeza, derramando lágrimas. Por favor, no dejes que me arresten. Pero Maddie no respondió. No le quedaba nada que darle a esta mujer. En cuestión de minutos, las sirenas se acercaron a la finca. Los agentes entraron, leyeron sus derechos a Chloe y la escoltaron fuera esposada. Mientras se la llevaban, Chloe gritó el nombre de Mattie, un grito desesperado y cada vez más débil, engullido por las luces intermitentes. Maddie cerró los ojos e inhaló profundamente, temblando. La mano de Jordan encontró su hombro. Se ha acabado, susurró. Grant asintió con firmeza. No volverá a hacerte daño. Maddie soltó el aire que había estado conteniendo durante meses. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. La finca parecía diferente después de que se llevaran a Chloe. La tensión que había invadido cada pasillo, cada sombra, cada respiración, se disipó. El sol ya había salido por completo, proyectando una luz cálida sobre los suelos pulidos, como si el propio universo exhalara con Maddie. Se paró cerca de las grandes ventanas que daban al lago, con los brazos cruzados, observando cómo el agua se calmaba en suaves ondas. La pulsera que Chloe le había robado, su pulsera de aniversario, estaba sobre la mesa a su lado. Marissa la había recuperado de la orilla del lago esa misma mañana. Ya no se sentía como un símbolo de amor, se sentía como un símbolo de supervivencia. Jordan entró en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada suave al posarse en ella. Acaba de llamar el fiscal, dijo. Chloe va a ser acusada de suplantación de identidad digital, extorsión, acoso, allanamiento de morada y fraude cibernético. ¿Y eso es solo el principio?, le preguntó. Maddie exhaló y bajó los hombros. Bien. Jordan se colocó a su lado y siguió su mirada hacia la ventana. ¿Cómo te sientes? Tardó un momento en responder. No porque no lo supiera, sino porque por fin se sentía lo suficientemente segura como para admitirlo. Cansada, dijo en voz baja. Más ligera. Triste, pero más ligera. Jordan asintió. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, pero no estás sola en esto. Maddie lo miró. Jordan se había mantenido firme en medio del caos, nunca presionando, nunca sobrepasando los límites. Siempre exactamente donde ella lo necesitaba, incluso cuando ella no sabía que lo necesitaba. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por quedarte, por luchar conmigo, por luchar por mí. Él esbozó una pequeña y cálida sonrisa que alivió algo muy profundo en su interior. Lo volvería a hacer. Antes de que ella pudiera responder, Evelyn entró en la habitación con una gruesa carpeta en la mano y una sonrisa de orgullo en los labios. Buenas noticias,
dijo Evelyn. La separación legal se ha presentado oficialmente y se ha sellado con la fecha. Ya no estás vinculada financiera ni legalmente a Brad. Todo lo que él haya hecho es ahora responsabilidad suya. Maddie sintió que se le cortaba la respiración. Así que realmente se ha acabado. Evelyn asintió. Se ha acabado. Jordan apretó suavemente el hombro de Maddie. Eres libre, Bry. La palabra le parecía irreal. Había pasado años sintiéndose atrapada por la manipulación de Brad, por sus mentiras, por su propia culpa por un matrimonio que no podía arreglar. Se había convencido a sí misma de que le estaba fallando a él, a ellos, a sí misma. Pero ella no había fallado. Él sí. Grant entró a continuación, con las mangas remangadas y llevando una tableta. Más novedades, anunció. La policía revisó la memoria USB. Las confesiones de Brad son claras. Entre las pruebas de fraude y los cargos por atropello y fuga, no verá la luz del día en mucho tiempo. Maddie se hundió lentamente en una silla. Nunca quise que fuera a la cárcel. Evelyn arqueó una ceja. Se lo ha ganado. Matty asintió. Lo sé. Solo, ojalá hubiera sido el hombre que creía que era. Grant dejó la tableta sobre la mesa. A veces nos enamoramos del potencial, pero el potencial es solo una promesa. Lo que importa es el carácter. Matty lo miró, agradecida. Gracias por todo lo que has hecho. Grant le dedicó una rara sonrisa amable. Tú me salvaste la vida cuando me atendiste en urgencias. Solo te devuelvo el favor. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca esperé nada a cambio. Y 42. Y por eso, dijo Grant, te lo merecías. Marissa apareció en la puerta. La finca está segura. Puedes moverte libremente. Segura. Otra palabra a la que no estaba acostumbrada. Evelyn cerró la carpeta con decisión. Entonces, Madison Clark, ¿qué vas a hacer ahora? Maddie se volvió hacia la ventana de nuevo. Por primera vez en años, el futuro no parecía aterrador. Parecía abierto, amplio, posible. Creo, dijo lentamente. Quiero construir algo propio, algo bueno, algo que perdure. Jordan sonrió. Lo harás. Y tal vez, añadió, mirándolo con una tímida calidez, por primera vez, no tendré que construirlo sola. Jordan contuvo ligeramente la respiración, pero no apartó la mirada. Grant juntó las manos detrás de la espalda. Elijas lo que elijas, Madison. Ahora te vales por ti misma, y nadie, ni Brad, ni Chloe, ni nadie más volverá a derribarte jamás. Maddie respiró hondo, dejando que la luz del sol le bañara el rostro. Por primera vez, su vida no se estaba desmoronando. Estaba comenzando. 2 semanas más tarde, Maddie estaba en el balcón de su nuevo apartamento en Brooklyn Heights. Un espacio cálido y soleado con vistas al East River. Sin suelos de mármol, sin el frío silencio de un ático, sin sombras amenazantes. Solo el suave aire de la mañana, el lejano murmullo de la ciudad y el ritmo tranquilo de una vida que por fin estaba empezando a recuperar. A su lado había una pequeña caja de mudanza abierta llena de recuerdos de su antigua vida. Batas del hospital, una foto enmarcada de su madre, algunos libros de medicina y la pulsera que Chloe le había robado. Maddie la cogió y la giró en la palma de la mano. Ya no le dolía mirarla. Le recordaba lo que había sobrevivido. Llamaron a la puerta. Jordan entró con una bolsa de comida para llevar y 2 cafés. El desayuno, anunció, del sitio que te gusta en Montague Street. Y antes de que preguntes, sí, me acordé de pedir sirope extra. Maddie sonrió, sintiendo una cálida sensación en el pecho. Me estás mimando. Dejó la bolsa en el suelo. Intento asegurarme de que comas algo que no sea ansiedad. Ella se rió suavemente. Creo que ya he superado la fase de ansiedad. Él se acercó, estudiándola con orgullo y ternura. Pareces diferente, más ligera. Me siento diferente, admitió ella. Libre. Jordan le cogió la mano, pero se detuvo, dejándole elegir. Maddie acortó la distancia y le cogió la mano. Evelyn ha llamado esta mañana, dijo. La fiscalía va a presentar cargos oficiales contra Chloe por todo. Y Brad ha admitido el atropello y fuga para evitar cargos adicionales por fraude.
Jordan asintió. No volverá a hacer daño a nadie. Maddie exhaló. Nunca quise venganza. Solo quería la verdad, y la has conseguido. Durante un momento, permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas y la luz del sol calentándoles el rostro. Maddie sintió algo en su pecho, una especie de paz que creía que nunca volvería a sentir. Después del desayuno, recorrieron el apartamento y desempaquetaron cajas juntos. Recorrieron el... Jordan colgó su foto enmarcada en la pared del pasillo. Maddie ordenó cuidadosamente sus batas en la cómoda del dormitorio. Le pareció simbólico volver a colocar su vida en su sitio, pieza a pieza. Grant llamó a media mañana para ver cómo estaba, con voz ronca pero afectuosa. La fundación de la que hablamos está lista, dijo. Cuando estés preparada, la crearemos en tu nombre. Una fundación en su nombre para ayudar a las víctimas de abuso emocional y manipulación financiera. Algo que ella hubiera deseado tener cuando se sentía sola. Gracias, dijo Maddie, con los ojos llenos de emoción. ¿En serio? Te lo has ganado, respondió Grant. Ahora ve a vivir tu vida. Cuando terminó la llamada, Jordan se apoyó en la puerta y la observó. Te estás convirtiendo en alguien increíble, Maddie. Ella se sonrojó. Solo intento no derrumbarme. Lo estaban haciendo. Te derrumbaste, dijo él con delicadeza, pero te reconstruiste, más fuerte. Había una dulzura en sus dos ojos que ella nunca había visto en él. No solo afecto, sino admiración. Maddie, comenzó, acercándose, con voz firme. Sé que te estás recuperando. Sé que es pronto. No quiero precipitar nada, pero necesito que sepas algo. Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. Hace mucho tiempo que me importas, más de lo que debería. Y ahora que eres libre, quiero tener la oportunidad de amarte como te mereces. Se le cortó la respiración, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Ella también lo sentía. Lo había sentido durante meses, enterrado bajo el caos. Jordan le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Si no estás preparada, esperaré. Mary le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. Estoy preparada, susurró. Por primera vez, estoy preparada. Fin de la cita. La expresión de Jordan se suavizó y se inclinó para darle un suave beso en la frente. Una promesa, no una afirmación. Más tarde, esa misma tarde, salieron juntos a pasear. El cielo estaba despejado, el río brillaba, el mundo se abría ante ellos. Maddie respiró profundamente, dejando que el calor se instalara en su interior. Su matrimonio había terminado en traición. Su vida había estado a punto de desmoronarse. Pero de pie junto a Jordan, con la luz del sol sobre su piel, finalmente comprendió algo. Este no era el final de su historia, era el comienzo de una mejor. Una vida basada en la verdad, la fuerza y el amor que finalmente se merecía. Y así, nuestra historia llega a su fin. Pero tú, sí, tú, mi maravilloso amigo que sigues aquí conmigo, debes estar sintiendo algo en este momento. Si has permanecido hasta este momento, significa que el viaje ha tocado tu corazón de una manera tranquila y personal. Así que respiremos juntos y veamos lo que esta historia realmente nos está diciendo. El viaje de Mary nos recuerda que la curación no viene de huir, viene de elegirte a ti mismo, incluso cuando duele. La filosofía estoica tiene una hermosa frase de Marco Aurelio: el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Maddie no se derrumbó por los obstáculos, se hizo más fuerte gracias a ellos. Y en nuestras propias vidas, la traición, la decepción o el desamor no nos definen. Lo hace nuestra respuesta. A veces, la vida nos obliga a dejar ir a las personas que una vez amamos, para que podamos convertirnos en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Y al igual que Maddie, todos merecemos seguridad, verdad y una segunda oportunidad en el amor, sea cual sea la forma que esto adopte para cada uno de nosotros. Si esto te ha emocionado, si has visto aunque sea una pequeña parte de tu propia historia y la de ella, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este recordatorio y suscríbete a nuestro canal.
Estamos creando un lugar donde las historias sanan y donde nunca estás solo.